Su señoría, con fundamento en el artículo primero constitucional, con relación a los demás numerales de nuestra Carta Magna, acudo ante este órgano jurisdiccional a fin de hacer valer los derechos humanos de mis representados. Se dicta sentencia condenatoria. La justicia de la Unión ampara y protege. Su señoría, la licenciada Carla Berreyesa, ante usted. Hola, muy estimados seres vivos. Bienvenidos a mi canal. Espero que les haya gustado mucho mi intro con estas frases emocionantes que se suelen decir en los juicios orales. El tema de los juicios orales es algo que siempre me ha apasionado mucho en el área del derecho y dije, este es un buen video para retomar algunas frases que se emplean en los juicios orales. Antes de comenzar con el tema de este día, te invito a que me ayudes a crecer y te suscribas a mi canal, que le des me gusta, que comentes, que me des sugerencias y lo que tú quieras poner ahí en los comentarios a fin de hacer crecer esta comunidad. Cuando recién me presenté en mi canal, dije que era abogada, que estudié la licenciatura en Derecho. Sin embargo, creo que no he tocado en ningún video un tema estrictamente legal, como va a ser en esta ocasión. Y va a ser de un tema que ha estado causando mucho revuelo en México porque es algo reciente y es algo que está escuchándose en el día a día, que es sobre la reforma al Poder Judicial, tanto federal como estatal. Entonces, en este video voy a hablar en términos muy generales sobre el rol que tienen los jueces, los magistrados, los ministros, por qué se dio esta reforma. La verdad es que es un tema bastante amplio y en este momento solo lo voy a abordar de una manera muy general. Antes de comenzar con el tema, ya saben, aquí vengo con el título que voy a recomendar, que en este caso es El dominio mental. El autor es Pedro Baños. Este autor tiene un canal en YouTube que le llaman El Coronel. Él es de España y también trabajaba mucho en esto de los servicios de inteligencia. El libro nos explica bastante el cómo está funcionando la tecnología hoy en día para manipularnos de cierta manera, las estrategias que tienen los gobiernos gracias a la tecnología, los dispositivos más avanzados que existen en la actualidad para seguir controlando a la gente y que supuestamente esto va a ir creciendo día con día. Cada vez hay más tecnología para ese propósito y creo que la tendencia y lo que en la actualidad, según nos dice el autor, hace que una persona sea más o menos poderosa es el nivel de información con el que cuente respecto a todos los ciudadanos. Entonces se supone que los gobiernos más poderosos son los que tienen mayor nivel de información en cuanto a sus ciudadanos para así poder controlarlos y, por ejemplo, en todas estas estrategias de mercado para atraer más clientes, pues les sirve a esos gobernantes o a esos grupos de poder para seguir atrayendo más gente gracias a la información que poseen. Bueno, entonces ahora sí voy a pasar con el tema de este video, que es el referente a la reforma del Poder Judicial en México, y también vamos a hablar del rol de los jueces. Que esto, aunque aplica por el tema tan reciente en México, que esta reforma fue reciente, la verdad es que puede encuadrar en muchos países en cuanto a lo que es el rol de los jueces y cómo a veces los jueces se llegan a desempeñar, la visión que tienen las personas de los jueces. Aquí yo voy a compartir un poco de mi experiencia en un juzgado para que así también pueda vislumbrarse de una manera más clara el cómo funciona dentro de la institución este rol de juzgar, que esto es parte del gobierno. Quiero mencionar, antes de comenzar estrictamente con el contenido de este video, que tiene mucha relación con los videos número 7 y número 8. El número 7 siempre lo estoy mencionando porque la verdad esto de las prisiones mentales, lo dije en su momento, es mi punto de partida. Así que tiene relación con ello, y también con el número 8, en donde hablaba de los servidores públicos en términos igualmente muy generales. Ahora sí, vamos a hablar del Poder Judicial y para ello nos vamos a ir desde lo más general, que también lo he retomado, me parece que fue en ese video, en el número 8. El Poder Judicial es parte de los 3 poderes de la Unión que conforman, en este caso, al Estado mexicano.
existen 3 poderes de la Unión, que es un solo poder en realidad, pero lo decíamos, para su ejercicio se divide en 3: ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a hablar del poder judicial en esta ocasión porque en el video número 8 nada más hablamos de los servidores públicos. El poder judicial es parte de este poder de la Unión que se ubica en el Estado mexicano, pero además de eso, este poder judicial tiene su propia organización, tiene sus propios niveles. Así, por ejemplo, cuando hablamos de jueces, magistrados y ministros, en ocasiones se usan los términos como sinónimos, pero la realidad es que se identifican por ciertas funciones que asumen y también por cierto nivel de jerarquía, que es lo que vamos a ver en un momento. Como estoy hablando de la reforma al Poder Judicial, primero tenemos que dar un contexto bastante general sobre en qué consiste esta reforma. Que lo que más ha causado revuelo sobre esta reforma en México, si es que me estás viendo y no eres parte de México o tal vez no estés tan informado sobre lo que está pasando en México en cuanto al Poder Judicial, bueno, hubo una reforma muy reciente en donde el cambio más trascendental, hay muchos cambios en esa reforma, ¿no? Pero lo que más ha causado revuelo es que ahora los jueces se van a elegir por voto popular, así como otros representantes que existen del gobierno. Esto es lo que más ha hecho ruido y esto significa que ahora los jueces, para asumir el cargo o para llegar al cargo, deben de acudir a una candidatura en donde van a ser votados por la ciudadanía para así poder ejercer el cargo y permanecer en él. Eso es lo principal en esta reforma al Poder Judicial y es en lo que me voy a enfocar en este video. Antes de esto no existía el voto popular para los jueces. Los procesos de elección de los jueces eran un tanto privados, que había exámenes de oposición, por ejemplo. Sobre todo se hablaba mucho de estos exámenes de oposición en el nivel federal. Ahorita vamos a hablar de los distintos niveles, hablando del Poder Judicial. Pero en el nivel federal se decía que existían estos exámenes de oposición que eran organizados por el Consejo de la Judicatura Federal a través de la carrera judicial principalmente, en donde las personas que hacían estos exámenes de oposición por regla general tenían mucha experiencia según lo estipulaba el propio Consejo de la Judicatura Federal y obviamente eran exámenes más que nada a puerta cerrada. Se llevan a cabo entre las personas de los más altos rangos dentro de la institución del Poder Judicial Federal. Estoy hablando del Poder Judicial Federal, pero la verdad es que se supone que también en el Poder Judicial Estatal, es decir, de cada uno de los estados que conforman México, también debía haber exámenes de oposición. Así que todos estos procesos de elección, de selección de jueces eran dentro de la institución misma y la ciudadanía no tenía intervención. Eso es lo principal que destaca sobre cómo estaba antes y sobre cómo se pretende que esté ahora, en donde la ciudadanía tenga intervención en este proceso de elección de los jueces que van a estar impartiendo justicia en México. Digo, ha habido muchas opiniones a favor, muchas opiniones en contra, y rápidamente vienen las prisiones mentales de las personas que son estrictamente partidistas y que si dicen un punto a favor de la reforma, rápido señalan: eres chaira, eres morenista o eres lo que sea. O sea, uno no puede opinar objetivamente de un tema porque ahí están los prisioneros mentales que rápidamente juzgan y señalan. Pero en este video pretendo que lo veamos de manera un tanto objetiva, o sea, según lo que se pretende, y ya que cada quien tenga su propio criterio sobre si esta opción de voto popular para los jueces es viable, si podría traer mejores resultados, etcétera. La verdad es que uno de los principales motivos por los cuales se llevó a cabo esta reforma es que supuestamente hay mucha corrupción dentro del Poder Judicial, tanto federal como estatal. Ese es uno de los principales motivos. Existen demasiados familiares dentro del Poder Judicial. También es algo que se ha mencionado en el discurso público. Ahora, ¿esto es cierto o es falso? Bueno, ahorita voy a platicar una experiencia y también algunas cuestiones que me ha tocado ver sobre cómo se mueve dentro de la institución las personas juzgadoras o incluso los servidores públicos, siempre señalando y aclarando que esto no aplica para todos los servidores públicos. Simplemente señalo la tendencia y lo que podría ser una mayoría. Continuando, ahora vamos a hablar del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial Estatal, que son los dos fueros que existen para la impartición de justicia, el fuero federal
y el fuero estatal. ¿En qué se basa esta división? Es decir, ¿por qué algunos asuntos se van al fuero federal y por qué otros asuntos se van al fuero estatal? Bueno, eso es algo que básicamente está determinado por las leyes orgánicas, pero por ejemplo hay materias como la penal en donde existen delitos que se van al fuero estatal y en cambio hay otros delitos que se regulan en leyes federales como es el Código Penal Federal o como es la Ley de Amparo, en donde se contemplan algunas conductas delictivas y por el hecho de estar en esas leyes federales atendiendo a los intereses que se ven involucrados, entonces el asunto se va con un juez federal. Este tipo de cuestiones que están determinadas por la ley en donde se dice este tipo de asuntos van al fuero estatal, este tipo de asuntos van al fuero federal, pues obviamente son las que determinan cuál es la competencia que tiene cada uno de estos fueros. En la práctica, y ya pasando a lo que es el funcionamiento del Poder Judicial, hice la distinción de estos fueros porque en la práctica sí funcionan de una manera un tanto distinta, al menos desde mi experiencia. Claro que cada quien puede tener una experiencia muy diversa, aquí estoy hablando desde mi experiencia. Cuando hablamos del Poder Judicial estatal, en teoría es un poder que está determinado y tiene autonomía con relación a la federación, o sea, a lo que sucede desde el poder central que existe en el Estado mexicano. México se constituye como un estado federal. Esto significa pues que muchos estados, que en este caso son las entidades federativas, también se les llama entidades federativas, están unidos para conformar una federación, que sería pues este gobierno central, pero que sigue dando autonomía a esas entidades federativas. Entonces, el Poder Judicial de los estados guarda autonomía en cuanto a la forma en cómo funciona y además de que no tiene injerencia de este poder central que es la federación. Así, por ejemplo, el estado de Sonora pues tiene su propio poder judicial, el estado de Chihuahua tiene su propio poder judicial, el estado de Tabasco, el estado de Sinaloa y así sucesivamente con todos los estados que conforman el país. Debido a que no hay tanta injerencia y la forma en cómo se organiza el poder judicial en los estados, la verdad es que muchas veces en lo que se escucha por parte de los colegas, de los litigantes, es que existe más corrupción dentro de los poderes estatales. Y creo que esto es principalmente porque no existe un control por parte de una autoridad superior, no existe una supervisión y muchas veces caen en muy malas prácticas sobre cómo trabajan dentro de la institución. Esto es lo que pasa a nivel estatal. A nivel federal, por ejemplo, una competencia que le corresponde al fuero federal es resolver los juicios de amparo. Los juicios de amparo en México, la verdad es que son procesos muy efectivos. Es un muy buen medio de control de constitucionalidad que tenemos en la actualidad y que, siendo sincera, muchas veces funciona muy bien y esto corresponde a los jueces federales, en donde ellos se encargan de velar por los derechos humanos. Entonces, ha sido al día de hoy un buen procedimiento para salvaguardar estos derechos humanos. Y en cuanto al Poder Judicial Federal, la verdad es que no se aprecian tanto este tipo de malas prácticas y de corrupción, pero sigue habiendo, y sobre todo cuando son asuntos mediáticos. Pero ahorita vamos a irnos a ejemplos concretos. Para ello, primero voy a hablar de una experiencia que tuve en el Poder Judicial del Estado de Sonora. La verdad es que cuando recién entré a la carrera, mi mamá en alguna ocasión me dijo que le tocó intervenir en un asunto legal en donde habló con unas personas que llamaban magistrados. Y lo digo así porque cuando me lo contó, pues yo ni siquiera contemplaba estudiar derecho, pero ella siempre se expresó así como con admiración, como que eran personas muy inteligentes, que resolvieron el asunto en cuestión. Y siempre me quedó grabada esa idea. Entonces, cuando yo ingresé a estudiar la carrera de Derecho, dije, pues yo quiero ser magistrada o quiero ser jueza o algún puesto de esos en donde supuestamente las personas que lo están desempeñando son personas muy honorables por el simple hecho de tener ese puesto. Esa fue la mentalidad con la que yo ingresé a la carrera. Entonces, ingresé a la carrera y como parte de la carrera, ya saben, tuve que hacer mi servicio social.
no me acuerdo cuánto tiempo, bastante tiempo, 480 horas me parece. Y entré a un juzgado como practicante, pasante. Sí, hice mi servicio social. Claro que sin paga, simplemente quería aprender, quería ver cómo funcionaba la institución. Me encantaba el derecho penal, me sigue encantando los juicios orales penales. Y claro que tenía el objetivo de a futuro tratar de ingresar al Poder Judicial. Era una aspiración. Sin embargo, ingresé y me di cuenta de cómo funcionaba. Una cosa es la teoría y otra cosa es lo que hacen en la práctica. No diciendo que está bien lo que hacen en la práctica y no diciendo tampoco que está bien todo lo que se hace en la teoría, pero la verdad es que cuando uno sale a estas instituciones, pues ya parece que lo que uno aprendió en la universidad sirve de poco. Entonces me di cuenta de que, para empezar, en cuanto a cómo se aplicaba la ley, difería mucho de cómo se debía de aplicar según estaba contemplado en la ley. Y sobre todo me di cuenta de todas estas relaciones que existían dentro de la institución entre, vamos a decir, una jueza, esposa de un juez en otro juzgado, que un secretario, mamá de otra persona que tenía el cargo en el archivo. Estoy poniendo supuestos, no estoy hablando en concreto de la experiencia que tuve porque no me acuerdo cómo eran exactamente las relaciones, pero nada más para evidenciar cómo se daban estas relaciones. Entonces, aún así me estaba esforzando mucho, sabía que generalmente se dan este tipo de situaciones y me esforcé y dije, voy a poner mi mejor empeño, seguramente alguien se va a dar cuenta que quiero estudiar, que quiero aprender, que quiero hacer las cosas bien, que quiero ser una buena servidora pública, va a funcionar. Pero bueno, pasó tiempo en donde yo estuve practicando, la verdad hubo personas que me ayudaron muchísimo, estimo a muchas personas de ahí también, pero estoy hablando en sí el cómo se conforma la institución, cómo funciona por regla general, no señalando a una persona en concreto, sino cómo admiten las prácticas dentro de la institución. A eso me refiero. A fin de cuentas, yo he dicho, no me interesa juzgar, pero es hablar de las acciones que se ven dentro de la institución. Entonces, decía, pues yo duré alrededor de un año dentro del juzgado esperando una oportunidad, y la verdad es que cuando se me llegó a presentar la oportunidad, pues no me dejaron cubrir a mí ese puesto debido a que otra persona que era familiar de un juez, pues se le dio la oportunidad de cubrirlo simplemente porque era el familiar, aunque no tenía experiencia haciendo lo que se requería hacer. Simplemente por ese hecho, pues yo no tuve la oportunidad de cubrir al menos 15 días, porque no era para asumir un cargo, era simplemente cubrir después de todo el tiempo que había estado trabajando de manera gratuita. Claro que era un servicio social y yo quería aprender, pero ya lo había cubierto y yo quería entrar en la institución y quería mostrar mis capacidades y todo lo que había aprendido. Entonces tenía una gran pretensión de cubrir, para mí era una gran oportunidad, pero la verdad es que esta persona que sinceramente pues no se esforzaba, no se le veía la pasión del servicio al público, era simplemente la relación que tenía pues con este juez, lo que le permitió cubrir fácilmente sin tener experiencia en el asunto. Y a mí me sorprendió mucho y me indignó al punto que le dije a un muy buen amigo ahí, pues ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto, no me gustan este tipo de prácticas, ya sé que así funciona, pero no voy a consentir lo mismo de escuchar a muchas personas decir, es que lleva 4 años aquí, pero no tiene ningún familiar, tiene que esperar, le van a pasar muchos otros porque son hermano del juez, porque es prima de la magistrada, porque es esto, porque es lo otro, le van a pasar y pues así es esto. Entonces dije, no. Y fui con la persona encargada del juzgado y se lo señalé y descaradamente me dijo, ya sabes cómo funcionan las cosas aquí. Eso fue lo que me dijo el propio encargado del juzgado. Entonces dije, pues sí, ya sé cómo funciona, así que me retiro. Y fue ahí cuando dije, bueno, pues no estoy para una institución de este tipo. Esa es nada más mi experiencia y reitero, creo que cada persona puede tener una experiencia distinta, pero la verdad es que la regla general es que así funciona dentro de la institución. Y hablando del nivel estatal, yo no estuve dentro del Poder Judicial Federal, pero sé que también se dan estas prácticas. También se dan, podríamos decir que menos, pero también se dan. De igual manera, tengo una amiga
en donde entró igualmente a practicar a un juzgado. Esto fue en el estado de Jalisco, y uno de los servidores públicos pues empezó a acosarla de cierta manera, como invitarla a salir, pues no la dejaba en paz. Ella simplemente estaba practicando y el otro, que sí tenía un cargo, pues ahí estaba molestándola y molestándola. Entonces ella en algún momento se fue a quejar con la titular de ese juzgado, que era una jueza, una mujer, que seguramente esa mujer va a distintos eventos para dar una conferencia sobre juzgar con perspectiva de género, y le dijo a mi amiga: es que así funciona esto, es que eso es lo que se tiene que hacer. Ese tipo de servidores públicos son los que vemos dentro del Poder Judicial estatal, y digo también del Poder Judicial federal, sin tener tantas experiencias y tanta aproximación. En lo que he tenido aproximación es en cuanto al desempeño, el trabajo, pero en sí las relaciones que se dan dentro, pues las he visto más que nada en los poderes judiciales estatales. Y es algo que también se sabe, no es algo que es un caso aislado, no, es muy común ver que existen muchísimos familiares, los mismos apellidos dentro del Poder Judicial. Así que ahora vamos a hacer esta relación de lo que sucede con lo que se pretende que va a cambiar esta reforma al Poder Judicial. Estuve en un foro en donde me preguntaron: ¿cómo ves esta reforma? ¿Que vamos para peor? Y ya haciendo especulaciones, no siempre desde una visión partidista, no en cuanto a la reforma en sí, sino desde el partido político desde el cual se identifican. Entonces, lo que yo contesté es que no podía decir cuáles serían los resultados, sino hasta verlo, pero lo que sí es que la intención que persigue es buena si se toma en cuenta estos antecedentes que existen en el Poder Judicial, tanto del Estado como de la Federación. Ahora, hay personas que dicen que los jueces no son representantes del pueblo. Esa es una reflexión que les invito a ustedes a realizarla y que tengan sus propias conclusiones. Creo que yo difiero. Todo poder dimana del pueblo, al menos en una democracia. Eso está estipulado en la Constitución y es por simple lógica. Pero bueno, hay personas que dirán: es que no son representantes del pueblo y que van a favorecer los intereses de la sociedad. Solo se van a preocupar por darles resultados a la sociedad, cuando ahorita por lo que se preocupan es por darles resultados a las personas que los eligieron. Eso pasa en la actualidad también. Ese, por ejemplo, presidente que eligió a una ministra, pues va a preocuparse por darle resultados a ese presidente, a lo que busca ese presidente. Es algo que está sucediendo actualmente también. Pero bueno, ahí están esas especulaciones sobre que con los jueces de voto popular pues se va a tratar de favorecer los intereses de la sociedad. Esto es algo que invito a ustedes a hacer la reflexión. Lo que sí es que se busca en esta ocasión que haya una mayor intervención de la ciudadanía en cuanto a este proceso de elección de los jueces. Bueno, una completa intervención, porque va a ser la ciudadanía quien va a elegir a los jueces, que es algo muy importante y es una responsabilidad muy grande. Ahora vamos a hablar de manera objetiva, porque son muchísimos cargos a nivel nacional los que se tienen que elegir por parte de la ciudadanía, y la verdad es que la ciudadanía a veces no se involucra tanto. Sin embargo, yo no soy de esas abogadas ególatras, egocéntricas, arrogantes, que dice que es que la ciudadanía no sabe, es que no tiene la capacidad, es que como el pueblo. A ver, al día de hoy, y esto lo relaciono con el video en donde hablaba del pasado, no me acuerdo qué número de video es en este momento, la verdad, pero lo relaciono con ello. Al día de hoy la gente no se involucra tanto tal vez, pero la verdad es que los cambios son una cuestión de decisión. Entonces primero tenemos que ver y aceptar y ser conscientes que podemos empezar a involucrarnos en esta constitución del Poder Judicial e intervenir efectivamente y empezar a conocer a las personas que van a ser candidatas o que ya son candidatas y saber muy bien sobre su trayectoria. Y creo que esto también va a ayudar a cultivar a la ciudadanía y a exigir responsabilidad a las personas que van a estar ejerciendo estos cargos. Es una buena área de oportunidad y para ello creo que este video también me va a servir para dar algunos consejos, que esto va a dar para mucho más. Voy a tener que hacer más videos seguramente. Nada más por eso suscríbanse por favor y denle me gusta, que aquí me estoy esforzando. Es casi la 1 de la mañana y aquí estoy por ustedes. Pero
Después podemos hacer otro video hablando de cultura de la legalidad para que entendamos un poco cómo funciona la ley y el derecho y partamos de esas ideas para contemplar a quienes son candidatos y así votar por ellos para tener presente que queremos a un buen servidor público. Después lo podemos hacer. Pero aquí sí puedo dar algunos consejos sobre qué criterios podríamos tomar en cuenta para elegir a estas personas que van a estar como servidores públicos. Es muy importante ver el cómo se desempeñan en las entrevistas que vayan a hacer. Claro que su lenguaje corporal, claro que hay que buscar sus antecedentes, los cargos que han desempeñado. Hay que buscar también que pues no hayan ejercido previamente un cargo simplemente por una relación familiar, por una relación de amigos, los estudios que tengan, el cómo se expresen, los ideales también, los ideales que hagan saber a la ciudadanía son muy importantes, los objetivos que supuestamente van a perseguir al estar dentro de la institución, que sea efectivamente servir al público, impartir justicia, apegarse a los derechos humanos. Aquí yo invito a las personas que van a votar que no esperen y no exijan que los jueces nada más resuelvan a favor de ellas mismas, a favor de ciertos grupos, sino tratar de apegarse a los principios de la justicia, porque siempre la justicia va a ser dispareja. Es decir, una parte va a considerar que la decisión fue justa y la otra que la decisión no fue justa. Entonces es más que nada que el juez que vaya a asumir el cargo se base en un razonamiento para tomar la decisión que corresponda y siempre dentro de los marcos legales. No hay que buscar exigir a los jueces y tener presente que los jueces a veces van a dictar resoluciones que no van a ser favorables a lo que busca la mayoría. Y esto también tenemos que verlo porque un juez toma una decisión con base en lo que pasa en un expediente, no necesariamente con base en la realidad. Y esto es lo que nos da la seguridad jurídica a todos los ciudadanos. Por ejemplo, si un inocente se ve involucrado en un proceso, pues quienes tienen la carga de demostrar que esa persona es culpable es el agente del Ministerio Público. Entonces, si en ese proceso no existen pruebas suficientes, es porque el Ministerio Público hizo un trabajo deficiente o bien la defensa hizo un excelente trabajo para desvirtuar todo lo que dijo el Ministerio Público. Lo que quiero transmitir en este punto es que no esperemos que los jueces vayan a dictar una resolución solo por la emoción que nosotros tenemos respecto a un asunto mediático, por ejemplo. Porque en un asunto, en un litigio, son muchas las cuestiones que se ven en un expediente. Una cosa es lo que se habla en las noticias, lo que se dice en las noticias, y otra cosa es lo que se demuestra efectivamente en un juicio. Entonces tenemos que empezar a quitar esta carga a los jueces de hacer pensar que están ahí nada más para servir a intereses de ciertos grupos. Hay que buscar que se apeguen a los principios del derecho, a los derechos humanos, y también al razonamiento. Diría que principalmente al razonamiento. Que la ciudadanía no se deje guiar tanto por emociones, porque eso tampoco es funcional y eso tampoco va a permitir que los jueces tengan un muy buen desempeño. Creo que esta reforma va a costar trabajo de implementarse y tal vez al principio pueda ser un poco caótico, esto siendo objetiva, pero puede ser menos caótico o no ser caótico si la gente comienza a informarse y comienza a asumir responsabilidad sobre esta función tan importante que va a ser de ahora elegir a los jueces también, teniendo presente que los jueces, igual que los otros, son servidores públicos y también exigir esta función de servicio al público. Porque la verdad, esa es otra práctica que también se ve mucho dentro de la institución actualmente. Yo espero que cambie. A los jueces los tratan como reyes. A los jueces les llevan el cafecito a la oficina. A los jueces les tienen que limpiar la oficina, incluso el propio secretario. A los jueces casi se les tienen que hincar en muchas ocasiones. Si el juez dice algo que es irrazonable dentro de la institución, todos los otros servidores públicos lo tienen que obedecer como si fueran empleados de los jueces y no viendo que todos son empleados dentro de la institución. Es decir, todos sirven al público. No es que haya un jefe
dentro de la institución como tal, sino que cada uno ejerce una función distinta. Pero es lo que se ve dentro de la institución, de cómo todos agachan la cabeza ante una autoridad que puede ser déspota, y eso pasa con la propia ciudadanía. Yo invito a que comencemos a quitarnos todas estas ideas de ver a funcionarios públicos como los jueces, los magistrados y los ministros como dioses. Lo decía en el video número 8, no son dioses, están ejerciendo una función para la ciudadanía. No van a servirse del público, van a servir al público. Y eso lo tiene que ver principalmente la ciudadanía. Los jueces, los magistrados y los ministros, no. Digo, es importante que lo vean, pero si se siguen permitiendo este tipo de prácticas es porque toda la ciudadanía lo consiente. Entonces tenemos que tener presente que son personas como cualquiera. Claro que tienen mucho esfuerzo para llegar a asumir esos cargos, tienen muchos estudios, tienen mucha preparación, pero eso no los coloca como seres humanos superiores, y esto tenemos que tenerlo presente porque todo ser humano comete errores y todo ser humano a veces se ve con una tendencia hacia lo indebido, hacia lo incorrecto, hacia lo contrario al derecho, y eso tenemos que señalarlo con independencia de la persona que se trate. Así que creo que eso también es muy importante que cambie con motivo de esta reforma, y sobre todo que el cambio se dé aquí, porque la reforma ya está hecha. Pero lo decía antes, ningún sistema va a ser efectivo si los seres humanos no cambiamos primero. Así que aunque esta reforma tenga fines muy nobles, la verdad es que si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, principalmente en cuanto a esto, de cómo se ven a los jueces, va a ser muy difícil que se genere un cambio verdadero, con independencia de los miles de cambios que surjan dentro de un papel como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y miren que lo está diciendo una abogada que la Constitución es lo que juramos proteger, pero bueno, es que a fin de cuentas es un libro y es un orden imaginado. Esto lo pueden ver en el video número 14, pero que nos guía, ¿no? Nos rige, y así es como estamos funcionando actualmente. Entonces, primero tenemos que cambiar nosotros mismos desde la mente, salir de todas estas prisiones mentales en donde decimos es que ellos están arriba, es que ellos son superiores, es que ellos son dioses, es que nosotros no sabemos nada. Salirse de todas estas prisiones mentales para comenzar a exigir la responsabilidad que corresponde a cada parte. Eso me parece lo más importante. Y bueno, creo que estas eran las ideas principales que quería compartir en este video, que se extendió un poco y creo que no abordé casi nada. Siempre me pasa eso también en las clases, de que digo, ay, no voy a durar nada exponiendo del tema que toca hoy, pero siempre me extiendo bastante. Pero digo, esto es un segmento, creo que puedo hablar en muchos otros videos sobre temas de derecho. Háganme sugerencias, por favor, si tienen algún tema que les interesa en específico de derecho y también de lo otro. Todo está relacionado, todo está muy relacionado, todo tiene que ver con las prisiones mentales, con los muertos en vida y con los órdenes imaginados, todo. Pero si tienen algún tema en específico que quisieran que abordara, y sobre todo si es de derecho, pues el derecho es algo que me apasiona, también aquí podemos hablarlo. Iba a postularme para alguno de estos puestos de elección popular, pero la verdad es que ahorita estoy muy enfocada en mi trabajo, en mis actividades. No sé si para el 2027, que va a ser la otra parte de jueces que se van a elegir, a menos que ya me haga muy famosa aquí en YouTube, pues bueno, ya no voy a ver la necesidad. Es broma. Ya he dicho que esto de YouTube lo hago más como algo que disfruto y que claro que quiero crecer mucho, pero mi principal objetivo es compartir y aportar. Eso es lo que busco con el canal. Y bueno, señores jueces, es cuanto.